Gracias por escuchar este episodio. Si no tienes idea de lo que voy a hablar, no te vayas. Seguro vas a ser edificado con esta palabra. Experiencia en familia. En el episodio anterior estuvimos hablando de la necesidad que tenemos de conocer a Dios y de poner en Él nuestra confianza y esperanza. El libro del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ocasiones creemos que confiar en Dios es como tener una varita mágica, pero no es así. Al contrario, es comenzar a vivir principios bíblicos y tomar la determinación de hacer un cambio en tu vida. Y es de esa manera como verás las cosas diferentes. Tan cierto es lo que te digo, que lo podemos leer en la Biblia versión Dios habla hoy. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dios mismo nos lo recomienda, y la única manera de conocer a Dios, de cuáles son sus mandamientos, estatutos y principios, es por medio de su palabra, a través de la Biblia. No hay otra forma. Una vez que lo conocemos y que aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Rey de nuestras vidas, no quiere decir que tus problemas van a desaparecer de inmediato, pero aún así vamos a poder ver las cosas desde otro ángulo, con otra perspectiva, porque hay una esperanza. Muchas veces te enfocas en el problema y malgastas tu tiempo y tus fuerzas. Cuando comenzamos a escudriñar y a aprender de la palabra de Dios, nos llenamos de esa esperanza y conocemos esos principios bíblicos que debemos aplicar en nuestra vida. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esas fuerzas que inviertes en pensar solo en el problema, la vas a invertir en buscar una salida, una solución, con la ayuda de Dios, porque tus pensamientos serán transformados, cambiados, totalmente diferentes. En la palabra de Dios encontramos tantas promesas, palabras de aliento. Vamos a apropiarnos de ellas para conseguir ese cambio que necesitamos. Querido oyente, el hecho de que no tengas una comunión genuina con Dios no significa que Él no te va a escuchar. En el Salmo 51, versículo 17, dice: Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si en este momento tienes algún problema, alguna situación, humíllate y ríndete ante la presencia de Dios. Él te va a oír y juntos encontrarán una salida para tu situación. Si Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Cuando mi esposo recibió a Jesucristo como su Salvador, al principio todo iba muy bien, pero luego comenzaron a sucederle una serie de situaciones y yo me preocupé mucho, porque como él era un nuevo creyente, yo creía que él iba a desistir de su decisión. Y una noche yo no podía dormir, y en mi mente me venía el versículo del libro de Jeremías 33:3. Se me repetía varias veces. Luego me levanté y tomé la Biblia, y me impacté cuando leí: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese momento yo estaba enfrascada en el problema, en la situación que tenía mi esposo. Pero al leer este versículo, comencé a orar. Orar es hablar con Dios. Y en medio de mi plática con Él, venía a mi mente la imagen de 2 libros. Yo los recordé que los tenía en la biblioteca,
Al yo leer estos libros, uno era el del Evangelio de San Juan y el otro del evangelista Billy Graham, donde él explica a los nuevos creyentes cómo afrontar las situaciones o problemas que le puedan suceder más adelante. Y les recomienda leer el libro del Evangelio de San Juan. Luego Dios me dirigió para que los colocara en un lugar estratégico. Yo los dejé allí y comencé a orar para que Dios inquietara a mi esposo y leyera los libros. Pasaron 2 días y él no me decía nada, pero yo sí notaba que él estaba más calmado. Luego me dice que los libros estaban demasiado buenos porque eran las palabras que él necesitaba escuchar en ese momento. Yo le pregunto cuáles libros y él me dice los libros que tú estabas leyendo. Él se quedó impactado cuando yo le dije, yo no estoy leyendo esos libros, yo los coloqué allí para que tú los leyeras. Él se quedó asombrado porque realmente era la palabra que él necesitaba en ese momento. A partir de allí, nuestra fe aumentó y nuestra confianza en Dios, porque nos dimos cuenta de que no estamos solos. Y como dice el versículo de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y fue lo que yo hice, yo clamé a Dios y Él me escuchó. Él me dio la estrategia de cómo podíamos solucionar esa situación que estábamos viviendo en ese momento. Siempre me gusta testificar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, sin importar el tiempo que haya pasado, porque creo que no prescriben. Y sé que puedo ayudar a muchas personas a conocer del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que puedan encontrar una salida para su situación o problema, por muy grave que sea. En esta situación que estamos viviendo ahora en Venezuela y en el mundo, nuestra única esperanza es Jesucristo. Solo en Él vamos a tener esa paz en medio de tanta angustia. Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si tienes alguna pregunta o duda del tema que hemos hablado hoy, escríbeme en el cajón de comentarios y con mucho gusto te responderé. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo.